Hola queridos minuteros, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo aquí, su amigo JP, trayendo contenido a este inconstante canal. Les cuento, vengo literalmente llegando a mi hogar luego de ver en It capítulo 2, que tuve la oportunidad de visionar en avant premiere 2 días antes de su estreno oficial en salas comerciales. Y he decidido venir un poco en caliente, sí, a compartirles lo que son mis primeras impresiones con respecto a la película, para que ustedes quizás lo puedan ocupar como de referencia respecto a si vale la pena o no ir a ver las salas de cines. Por supuesto, en este video absolutamente estará libre de spoilers, así que lo pueden ver o en este caso escuchar con confianza, ya que dudo mucho que tenga una edición demasiado elaborada este video. Más que nada quiero que escuchen de manera un poco improvisada. Tengo aquí anotadas a la mano en una suerte de punteo con mis pensamientos respecto a la película, pero nada demasiado elaborado, no tengo un guión, simplemente quiero aquí venir compartiendo nuevamente, lo menciono, mis opiniones y reacciones, impresiones en caliente con respecto a esta película, que yo en lo particular esperaba mucho con este año. No sé si recordarán, en el pasado la primera película de It fue incluso de mis películas favoritas de lo que fue el año 2017, y 2 años después tenemos esta secuela, que ¿qué me pareció? Bueno, partamos por lo bueno. Creo que It 2 es en general una gran experiencia, que muy de la mano con lo que fue la primera película, no está tan asociada a lo que es el terror puro y duro. Yo creo que esta, sobre todo, la primera película también era así, pero esta sobre todo es una película más de suspenso, una aventura de fantasía con tintes de terror, pero que es sobre todo de suspenso. Y de hecho, en lo particular, en esta segunda entrega, creo que hay mucho más énfasis en el factor de la tensión. La película se las arregla para meterte como en una atmósfera en la cual tú de cierta manera sientes físicamente un permanente estado de tensión, una tensión que va acompañando obviamente a los personajes en este viaje de reencuentro que tienen con el pueblo de Derry, ya siendo adultos. Entenderán ustedes, esta película ocurre 27 años después de los hechos, de los sucesos de la primera película. Y este sentimiento de tensión que obviamente agobia a los personajes desde que se vuelven a juntar y a reencontrarse y a enfrentar, digamos, en su pasado, por así decirlo, en muchos niveles, vale decir. Creo que la película hace un muy buen trabajo traspasándote, digamos, ese sentir, y hace que la película gane muchos enteros. Insisto, más como una película de suspenso que como de terror puro y duro, y ya quiero desarrollar eso más adelante, pero también me gustaría mencionar como un gran punto fuerte lo que es el cast, que me parece perfecto. De hecho, ya me parecía perfecto desde el momento en que supimos que estaba James McAvoy, Jessica Chastain, en fin, todos estos actores que encarnan muy bien los papeles, que se nota que están disfrutando mucho, que se nota que fueron muy fan de la primera película y que por tanto están llevando a estos personajes al club de los perdedores con muchísimo respeto. Y eso se logra ver, se logra notarse. Uno puede ver a través de sus interpretaciones lo que es el peso emocional, la carga, los demonios que llevan cada uno de ellos, y que a lo largo de todo este tiempo que ha pasado dentro de la historia, claramente no han logrado superarlos, no han logrado atravesar, digamos, pasar esta etapa, digamos, los miedos que tenían antes los siguen teniendo ahora, más aún que digamos, con el inminente regreso de Pennywise han aflorado, digamos, y me parece muy bueno. Y sobre todo el caso es perfecto porque llama mucho la atención el parecido físico entre las versiones de niños del Club de los Perdedores con estas versiones de adultos. De hecho, la película tiene varios momentos increíbles donde básicamente nos ponen al actor, a los actores infantes junto, digamos, en una misma secuencia con los actores, digamos, adultos, y es increíble el parecido, incluso sin tener la referencia directa de los niños, que sí están en la película, pero aún sin tenerlos uno puede identificar incluso rasgos físicos. De verdad uno se cree
a rajatabla de que estas son versiones adultas de aquellos niños, así que en ese sentido la inmersión es total. Y muy de la mano con lo que acabo de decir, quizás la parte más fuerte, la que te va a llevar la película, la que yo en lo personal más disfruté, y yo creo que es el corazón de todo esto, lo fue la primera, y esto vuelve a ser el Club de los Perdedores. Los personajes son increíblemente entrañables, de verdad. Yo puedo preocuparme por cada uno de ellos. De hecho, siento mucha curiosidad al ver cómo ellos han ido evolucionando y qué cosas han pasado durante todo este tiempo, y cómo aún así siguen, digamos, muy conectados con sus versiones de niños. Esta película logra entender de que su gran fuerte no es tanto Pennywise, no es tanto It, no es tanto como el demonio o esta fuerza espiritual sobrenatural, digamos, que los persigue. La película no es definida por eso, es definida por los personajes. De hecho, siempre lo dije, la primera película de It era buena porque sus personajes se hacían atractivos, porque tú de verdad querías verlos. De hecho, en la primera película muchas veces era aventura, era reírse con ellos, era encantarse con sus relaciones interpersonales, de cómo ellos, a pesar de ser niños y de que peleaban mucho, también había como este sentido de camaradería. Esto lo logran proyectar y lo llevan al siguiente nivel, y creo que ver sus versiones adultas, que están muy magulladas por la vida, la verdad, me lo compro. El filme entendió perfectamente, esta segunda parte en particular entiende de que el fuerte de esta franquicia, de esta saga de películas, son sus personajes, y son muy inteligentes también en los recursos audiovisuales. No quiero adelantar secuencias en concreto, no quiero adelantar escenas en particular, que si las menciono no serían spoiler, pero aún así me gustaría que, si van a ver la película, se dejaran encantar por paralelismos que se van generando entre lo que está ocurriendo en el presente y cosas que ocurrieron en el pasado. Voy a decirlo de esta manera: si echan de menos o echan en ganas de ver más de el Club de los Perdedores de niños, créanme, esta película también lo va a tener, y logran complementar ambos Club de los Perdedores de gran manera durante toda la película. Y también de la mano con eso, debo decir, y esto es como una sensación muy de la tripa que tengo al momento de salir de ver la película, es que, digamos, es un filme, y es extraño decirlo, pero es un filme bonito, es un filme de muy buenos sentimientos, es un filme donde la amistad y el sentido del recuerdo y el sentido de cómo el pasado nos marca, pero sobre todo la amistad y cómo de fuerte es que se forjan lazos, es algo increíblemente luminoso. Imagino yo que es parte un poco de lo que es la novela. Ah, sí, a propósito, disclaimer un poco, esto debía haberlo dicho al principio, pero recordar de que yo no leí la novela de It, no tengo absolutamente nada de referencia más allá de haber leído un poco de que va la mística con respecto a la novela, pero yo no he leído la novela de It, ni tampoco tengo particular bagaje con lo que fue la miniserie de televisión de varias décadas atrás. Entonces yo me enfrenté a It 2 bastante limpio, digamos, de cualquier otra referencia, más allá de obviamente la primera película. Y vuelvo a ello, me sorprende que la amistad y estos sentimientos, digamos, que son muy humanos, sean realmente el foco de la película. Creo que por ese lado me parece muy cálida de ver, más allá de todo lo perturbador que uno se puede llegar a encontrar, lógicamente al ser una película de aspecto sobrenatural. El tema de la amistad, el tema de los lazos que forjamos, el tema de cómo, digamos, somos capaces de superar la adversidad si estamos todos juntos, es algo muy cliché, es algo muy infantil, muy Disney si se quiere, pero se lleva con responsabilidad y se lleva sobre todo con cercanía, de manera entrañable con los personajes, lo cual me hace salir con sensaciones muy positivas de la película, más allá de X o Y tragedia que pueda ocurrir durante el metraje. Y bueno, ahora me gustaría pasar como a los puntos malos, porque sí, la película tiene puntos malos, y quiero, digamos, declarar de inicio de que no considero que esta secuela sea mejor que la primera. De hecho, ni siquiera considero de que sea igual de buena. Creo que está un poquito por abajo, y yo les voy a contar ahora mis razones por qué pienso esto. Lo primero es que, y
y esto es algo natural, algo que podríamos esperar de quien no es tan creativa, y sobre todo el factor sorpresa y el factor ingenio que era ver en la primera se pierde totalmente. O sea, aquí no hay sorpresas, de hecho tiene mucho que ver con Pennywise, que pierde mucho de su presencia, pierde mucho de su fuerza en esta película, lamentablemente. Un poco porque ya lo conocemos, ya conocemos a esta versión de Pennywise, conocemos su modus operandi, conocemos la manera en cómo acecha a las personas, cómo captura a los niños. Entonces, verlo hacer lo mismo que la vez anterior resulta de principio algo repetitivo, y segundo, cuando tratan de meterle un poco de ganas en formas más novedosas, por así decirlo, de cómo pretende asustar a estos personajes, que recordemos ya no son niños, son adultos. Entonces, más allá de cuestiones de que ellos no han cerrado cosas de su pasado, lógicamente no tiene el mismo impacto el apelar directamente a los miedos más profundos de niños, de infantes, a hacerlo ya directamente con personas adultas hechas y derechas que, insisto y vuelvo a repetir, a pesar de que tienen varios asuntos sin resolver en su vida, y que a eso, digamos, apunta esta película, no tiene el mismo impacto. Obviamente son adultos, reaccionan de distinta manera, tú tampoco empatizas en ese sentido con los personajes porque, bueno, entiendes que un adulto no va a reaccionar, digamos, de una manera tan indefensa, vaya a decir, como el hecho de que este demonio Pennywise antes acosaba a niños. Entonces era una sensación mucho más apremiante. Aquí se pierde eso, se pierde novedad, se pierde, digamos, incluso impacto en lo que es el terror. Y miren, yo creo que nadie aquí puede decir de que los jumpscares son la manera óptima de llevar el terror, y lamentablemente esta película creo que abusa un poco del factor jumpscare más que de la creatividad con la cual nos pueden lograr incomodar con lo que están mostrando en pantalla. Y lamentablemente son muy predecibles también los jumpscares. O sea, tú los puedes ver venir, y en el fondo eso no es lo que te genera impacto. Lo que te genera impacto es un poco la espera del jumpscare o las cosas grotescas que nos puedan llegar a mostrar en la película, que tampoco son tantas. Por eso digo que lamentablemente no es tan creativa a la hora de tratar de inquietarnos o tratar de asustarnos. Y en otro gran problema de la película, que esto ya sí la hace decaer bastante, es un problema más o menos serio de ritmo. El filme es mucho más largo que el primero y lamentablemente se nota. La primera It dura 2 horas, creo que cerradas, o más o menos cerradas, que ya es bastante para una película de este género. Ya era bastante, se estila de que a lo mucho 1 hora 40 para una película de terror, pero la primera duraba 2 horas y no se sentían porque tenía muy buen ritmo, era muy chispeante, habían subidas y bajadas. Lo mencioné hace un rato, o sea, en esa película te podías sorprender riéndote junto con los personajes, disfrutando como si estuvieras viendo una película familiar, y de pronto, pum, te metían en una secuencia sumamente inquietante con Pennywise, y era ese ritmo tan de vaivenes, tan de montaña rusa, lo que te mantenía expectante de cara después al clímax final y al desenlace. Te llevaba súper bien de la mano durante toda la película y tú no sentías las 2 horas. Yo por lo menos no las sentí en ningún momento, ni la primera vez que la vi, ni en mis revisionados. Y esta película sí la sentí pesada, sí la sentí que le faltaba ritmo, sí la sentí que, si bien tiene sus momentos en los cuales te desconecta de la tensión y se agradece, momentos muy conmovedores, vale decir, pero no dan la talla. Hay secuencias que se alargan más de lo debido. El factor, lo acabo de mencionar, el factor sorpresa tampoco ayuda porque no hay nada particularmente novedoso. Hay mucho de repetición también. Entonces, sí, y la película dura, bueno, casi 3 horas. Son 2 horas y 50, me parece, o 2 horas y 45 si no consideramos créditos. Y creo que una pasada por la sala de edición, un refinamiento un poco más fino, digamos, con respecto al montaje de la película y al ritmo que podrían haberle dado, lo hubiese ayudado más de lo que finalmente terminó siendo el producto final. Consideraciones para la película en general: yo les recomendaría, si tienen intención de ver It capítulo 2, les pido encarecidamente y háganse el favor de no ver antes la primera película. O sea, imagino que ya la vieron. Obviamente, si no la han visto, la necesitan. Es
indispensable ya haberla visto antes de ver esta secuela. O sea, está muy conectada, se nota que están pensadas, digamos, como una continuación hecha y derecha. Pero a lo que yo me refiero es que si ya la vieron en un pasado, no, por favor, y esto es un consejo de corazón, no vuelvan a verla como para llevarla fresca de cara a la secuela. Vayan a ver la secuela con lo que sea que recuerden de la primera película, porque es muy satisfactorio recordar junto con los protagonistas lo que ocurrió hace 27 años atrás. O sea, si yo, por ejemplo, la última vez que vi It 1 fue hace un año, con eso basta. O sea, ir recordando qué fue lo que pasó en esa película junto con los protagonistas de esta segunda parte es mucho más enriquecedor, les aseguro que es mucho más satisfactorio, porque además vamos descubriendo cosas nuevas, vamos llenando baches, vamos recordando ciertos personajes, recordando ciertos guiños, recordando ciertas situaciones que ocurrieron tanto con Pennywise como con el Club de los Perdedores. Así que en ese sentido, de verdad, si quieren un consejo de mi parte para ir a ver la película, no vayan frescos, por así decirlo. Les aseguro que va a ser una experiencia mucho más enriquecedora de esa manera. En líneas generales, como pueden ver, no es para nada una película perfecta, pero sí siento que en Raya para la Suma es una experiencia muy enriquecedora, sobre todo si en su momento te enamoraste del Club de los Perdedores. Yo creo que es fundamental tenerle cariño a estos personajes, tenerle cariño a estos niños tan bien actuados, tan carismáticos de la primera película, para conectar emocionalmente con sus versiones adultas y finalmente con todo el arco que les involucra, digamos, de esto de volver a Derry, de volver a este digamos, origen maldito del cual vienen, de recordar, digamos, su pasado, de recordar la interacción que tenían entre ellos y sobre todo momentos muy conmovedores que tienen que ver, digamos, mucho con la amistad, pero también momentos que tienen que ver con el tema de recordar quiénes somos y finalmente todo este discurso de los perdedores siempre vamos a ser perdedores tiene mucho calado, mucho fondo en lo que es esta película. Así que esas serían mis impresiones. Traté de que fuera un video lo más conciso posible, pero igual me quedó un poquito largo. Espero les haya servido de algo, espero que lo pueden ocupar como referencia o por favor, si ya vieron la película o están viendo o escuchando más bien estas impresiones después de haber visto la película, dejen acá abajo sus impresiones sin spoiler, por supuesto, sobre qué les pareció. Mi síntesis es más o menos lo que mencioné. No encuentro que sea mejor que la anterior, encuentro que es un poquito más débil, pero las ambas como conjunto creo que es una experiencia muy grata de ver. It 1 como It 2, creo que este par de películas han demostrado cómo se puede empujar el género del terror, fantasía terrorífica y suspenso a límites en que son muy agradecidos para el Hollywood de hoy, en lo cual finalmente se busca, y yo creo que esta película y Andy Muschietti, que es el director, lo que buscan es un poco darle la vuelta y entregar mucha más chicha, mucho más contenido a una simple historia sobrenatural donde vamos a ir a asustarnos durante hora y media. No, acá nos cuentan una historia, nos cuentan personajes. Me imagino que, bueno, tengo entendido que Stephen King está muy a gusto con esta adaptación, así que en ese sentido nada que reprochar. Simplemente está un poco larga, tomen su precaución. Yo vengo de verla muy tarde y la verdad se empezó a sentir el cansancio en mi cuerpo y en mis ojos. Pero en general está por sobre la media de una película de terror que podemos ver hoy en día en salas de cine. Recomendado por ese lado. Si les gustó la primera It, vayan a ver esta segunda. Si se enamoraron del Club de los Perdedores, ahora mucho más. Quizás les saque una lágrima o quizás simplemente los haga sentir conmovidos y con el corazón hinchado. No lo sé, ahí va a depender de la sensibilidad de cada uno de ustedes, pero eso sería por mi parte. Yo me despido. Me agradó hacer estas impresiones. Por favor, háganme saber si les interesa este tipo de contenido, porque puedo hacer el esfuerzo, digamos, de hacerlo más seguido, obviamente cada vez que la ocasión lo amerite y pueda haber una película, quizás no de manera anticipada, pero sí, digamos, en las cuales tengamos mucho que decir y debatir respecto a esto que amamos, que es el cine y la cultura popular. Yo soy JP y atentos, que prontamente se viene más contenido. No me quiero comprometer con fechas ni con plazos, simplemente que estén atentos al canal. Nos vemos próximamente.